Vamos a ver el tema de números complejos. Miremos una expresión elevada al cuadrado. Por ejemplo, a igual al cuadrado es lo mismo que menos a entre paréntesis todo elevado al cuadrado. Eso siempre es un número positivo, porque toda potencia par, no importa si su base sea positiva o negativa, siempre es mayor que 0, donde a es un número que pertenece al conjunto de los reales. Entonces a cuadrado menor que 0 no tiene solución en el conjunto de los reales. Los reales no pueden representar esa cantidad o esa inecuación. Entonces se crea una variable que se denomina usualmente con la letra i, tal que i cuadrado es igual a menos 1. Es decir, una potencia par puede darme una cantidad elevada al cuadrado negativa, menor que 0. Entonces definimos un nuevo conjunto de números que le llamamos números complejos. El número complejo z, que se compone de un número real x y otro número real y, pero acompañado por la letra i, lo cual lo vamos a llamar como imaginario puro. Entonces decimos que x va a ser la parte real del número complejo y y su parte imaginaria. Recuerde que tanto x como y son números reales. Veamos las operaciones con complejos. Definamos dos complejos, z1 aquí con x1 más y1, parte real, parte imaginaria, y el otro complejo denominémoslo con su índice 2. Entonces la suma es muy sencilla. Se suman las partes reales del complejo con las partes reales, formando la parte real del complejo que da la suma, y las partes imaginarias se suman con partes imaginarias. Entonces la parte real de la suma de los complejos es la suma de las partes reales y la parte imaginaria la suma de las partes imaginarias. El proceso de multiplicación pues obedece la ley distributiva. Aquí multipliquen este por este y este por el otro, ¿no es cierto? Hacen la ley distributiva. Pero aquí me queda un i cuadrado. Recuerden que i cuadrado es menos 1. Entonces este es un número real. Este es imaginario puro, pero este es real. Aquí lo expresamos como menos 1. Entonces se puede reagrupar. Pasemos este de este lado. Y aquí factorizamos la i. Entonces me queda que al multiplicar yo los números complejos, el resultado es para la parte real el producto de sus partes reales menos el producto de sus partes imaginarias, más i veces la mezcla, ¿no? Real con imaginario e imaginario con real de cada uno de los números complejos. Una operación más que se puede hacer con los complejos es la operación del complejo conjugado. Es una operación unaria, porque solo se aplica sobre un solo complejo. Entonces si tengo z igual a x más y, el complejo conjugado se simboliza aquí con una barrita. Y simplemente lo que hace es que le cambia de signo a la parte imaginaria. Entonces, si hago la multiplicación de z con su conjugado, pues aplico la regla, recuerde, producto de partes reales menos producto de partes imaginarias, más la mezcla entre las dos, ¿no es cierto? Pero mire que x, y menos xy, esto se me va, esto me da 0, se cancela, entonces solo me queda x cuadrado, aquí menos por menos da más, me queda x cuadrado más y cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto de un número complejo con su conjugado siempre es un número real y además positivo. Eso me permite definir esa cantidad, lo voy a llamar como la norma al cuadrado del complejo. O sea que la norma o el valor absoluto del complejo se define como la raíz cuadrada de cada una de sus componentes reales e imaginarias elevada al cuadrado. Es un número real positivo. Esto es útil a la hora de poder definir qué es una división entre dos complejos. Yo hago lo siguiente, multiplico arriba y abajo por el complejo conjugado del denominador. Entonces, recuerden que esto es la norma al cuadrado del complejo del denominador, ¿no es cierto? Este producto. Entonces, se efectúa, aquí tengo la norma, y aquí simplemente tengo, entonces el denominador, miren que ya es simplemente un número real. En el numerador tengo una multiplicación ordinaria de números complejos que la efectúo según la norma, producto de partes reales menos partes imaginarias, pero ¿por qué hay un más? Porque hay un menos que se mete al ser el conjugado, entonces queda más. Y aquí queda la resta de las
partes mixtas, ¿no? De las partes real con imaginario, imaginario con real de cada uno de los complejos. Entonces la división al final queda con esta regla para aprenderse esa formulita. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Supongamos que tengo yo aquí este complejo Z1 y este complejo Z2 y quiero calcular, supongamos, la suma de los dos complejos. Entonces mire, real con real, 2 más 1, 3, imaginario con imaginario, menos 3 más 2 y pues menos i. La resta, pues simplemente este complejo se le cambia el signo, 2 menos 1, 1, menos 3, menos 2, menos 5, o sea, menos 5 i, ¿no? Porque todo tiene i. Aquí vamos a ver la multiplicación, entonces, producto de partes reales, 2 por 1, 2, menos producto de partes imaginarias. Como hay un menos adicional, entonces 3 por 2, 6, y este menos por menos da más. Entonces me quedaría aquí 2 más 6, 8. Y ahora la mezcla de las partes imaginarias. Menos 3 por 1, que aquí lo tenemos, y 2 por 2. Y aquí se hace la respectiva operación, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Entonces 1i, o sea, i. Para la división vamos a recordar la fórmula, entonces vamos a reemplazarlo, ¿no? Tengo la fórmula y entonces reemplazo. Partes reales, 2 y 1. Más multiplicación de partes imaginarias, 3, menos 3 por 2. Sobre la norma del complejo de divisor, del complejo, sí, del denominador complejo al cuadrado. Entonces el denominador en este caso fue z2, entonces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso me da 5. Entonces aquí que producto de la parte imaginaria del primero por el segundo, miren, la parte imaginaria del primero, que es menos 3, por la parte real del segundo, que es 1, y menos la parte real del primero, que es un 2, por la parte imaginaria del segundo, que también es un 2. Se aplica. Entonces aquí tenemos 3 por 1, 3, o sea, menos 3, menos 4, menos 7. Entonces menos 7 y todo dividido sobre 5. Y aquí se hace la respectiva operación, 2 por 1, 2, menos 6, entonces tengo menos 4. Y así se efectuó la división de los números complejos. Es una pequeña introducción, espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.